Estimado estudiante, bienvenido a este video, el cual será apoyo para el curso de ingreso al nivel superior. El tema que vamos a tratar es el relacionado con la estructura de la lengua y justamente vamos a hablar de la lógica textual y de las oraciones subordinadas, sustantivas, adjetivas y adverbiales, estos tres tipos de oración subordinada. Para comenzar vamos a ver una pequeña definición o características de lo que es la oración subordinada. Las oraciones subordinadas están integradas dentro de otra oración. Desempeñan una función específica, son parte de una oración principal, no tienen independencia sintáctica ni semántica, y un ejemplo de ello es, por ejemplo, el arquitecto prohibió que demolieran el edificio. Este último ejemplo, el arquitecto prohibió que demolieran el edificio, tiene como verbo prohibió. Su complemento directo es una oración subordinada, que demolieran el edificio. En forma aislada, esta oración no tiene sentido completo por sí misma. Es complemento del verbo principal y esto la hace una oración dependiente o subordinada. Las oraciones subordinadas tienen un verbo conjugado o no conjugado, un sujeto, el cual puede ser el mismo que el de la oración principal, y complementos. Las oraciones subordinadas son introducidas por medio de una palabra de enlace llamada nexo subordinante, la cual puede ser un pronombre relativo, una conjunción o frase conjuntiva, una preposición o frase prepositiva y un adverbio o frase adverbial. Ahora, revisa los siguientes ejemplos y trata de encontrarles un sentido. La que conteste primero todas las preguntas, quien mencione esa clave secreta, si obtienes la beca, porque no sabe conducir un auto, para obtener alguna ganancia, sin decir una palabra, cuando llegamos a la sierra, como vivió en su infancia. Si te das cuenta, ninguna de estas oraciones tienen sentido por sí solas, ya que son oraciones subordinadas y acabamos de ver que necesitan de algo más para que tengan sentido. Ahora bien, es frecuente encontrar oraciones subordinadas sin ningún elemento que las introduzca. Tal es el caso de lo vi haciendo ejercicio, se sentía atrapado en un laberinto, comer frutas y verduras es recomendable. Por ejemplo, las funciones de las oraciones subordinadas son como sujeto, en el ejemplo de es difícil hablar en público, como complemento directo, José Luis supo que lo iban a denunciar, como complemento indirecto, entregó su vida a quien lo amó, y como complemento predicativo, ese individuo es el que habló mal de ti. Ahora bien, tenemos más ejemplos relacionados con las funciones. La certeza de ganar el premio lo obsesionaba se refiere a un término de preposición. La certeza de ganar el premio. La caricatura que me hiciste es muy buena, modificador del sustantivo. Encendemos el horno cuando hacemos pan en casa. Es un complemento circunstancial, cuando hacemos pan en casa. Las mismas funciones que las desempeñadas por los sustantivos, los adjetivos y los adverbios son los que cumplen las oraciones subordinadas. Esas oraciones, si las pensamos en cada una de sus funciones, se vuelven oraciones sustantivas, oraciones adjetivas y oraciones adverbiales. Las oraciones subordinadas dependen de otra oración que encabeza la idea. Se dividen, como lo vimos en la diapositiva anterior, según la función que desempeña dentro de una oración principal. Sustantivo o un grupo nominal, adjetivo, calificar el sustantivo, o adverbio, que describe la acción del verbo. Por eso es que son oraciones subordinadas sustantivas, oraciones subordinadas adjetivas u oraciones subordinadas adverbiales. Vamos a ver ejemplo de lo que es una oración simple,
con una oración subordinada. Por ejemplo, Juan descubrió un gato en casa es una oración simple. Para volverla subordinada necesitamos poner Juan descubrió que había un gato en su casa. Si se dan cuenta, el que había un gato en su casa no tiene sentido por sí sola. Necesitamos de una oración principal, que en este caso sería Juan descubrió. El segundo ejemplo, mamá, me gusta más el suéter roto, es una oración simple, y una oración subordinada sería mamá, me gusta más el suéter que está roto. El último ejemplo, mañana iremos al cine, es una oración simple, mientras que cuando llegue mi papá, iremos al cine. Si te das cuenta, la oración subordinada no tiene significado o sentido por sí sola, necesita de la oración principal. Las oraciones sustantivas con función de sujeto desempeñan, tal como lo dice, la función del sujeto de la oración principal. Por ejemplo, pintar con las manos es divertido. El sujeto de esta oración principal es pintar con las manos. Vamos a ver una serie de ejemplos en donde la función del sujeto, donde desempeñan la función del sujeto. Quien se acercó primero al estrado era un impostor. El que ambiciona demasiado puede sufrir grandes decepciones. Es indispensable que realicemos este trámite. No es admisible que renunciemos a nuestra vocación. Todas desempeñan la función del sujeto de la oración principal. Ahora bien, habiendo explicado y ejemplificado lo anterior, ¿cómo podemos identificar las oraciones subordinadas sustantivas? Tenemos que poner mucha atención en los verbos dentro de la oración, en cuál es el verbo principal. Debemos reflexionar sobre la función que tienen en la oración y saber que se puede sustituir por eso o a manera de pregunta por un ¿qué? Por ejemplo, eso es divertido. Aquel hombre era un impostor. La gente puede sufrir grandes decepciones. Es indispensable ese trámite. Continuando con el aspecto de cómo identificarlas, tenemos algunas características, ya que los verbos en infinitivo, cuando terminan, esto es cuando terminan en ar, er o ir, pueden formar también oraciones subordinadas sustantivas, pero no requieren ningún nexo. En los siguientes diagramas se presentan cuáles son los principales nexos de las oraciones subordinadas sustantivas y algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la función del sujeto, que es el más común y a veces va antecedido de un artículo. Por ejemplo, es bueno que llueva. No importa que se vaya. Cuando no tenemos el nexo y es un verbo en infinitivo, tenemos nadar es saludable. Es conveniente pensar por sí mismo. Ahora bien, cuando la función es de objeto directo, tenemos nuevamente el que es el más común, y tenemos los maestros piden que aumenten los salarios. Aquí es el objeto directo el que aumenten los salarios. Esperamos que se reponga pronto. Sí, averiguaré si llegó el doctor. Pregúntale al señor si ya comió. Cuando respondemos al quién, dónde, cuándo, cuánto, cuál o cómo, no recuerdo quién te llamó, no sé cómo te llamas. Y cuando tenemos el verbo en infinitivo sin nexo, no sé hablar japonés, ya quiero terminar la preparatoria. Estas son algunas formas de identificarlas y de ver las oraciones subordinadas sustantivas en función de sujeto y con función de objeto directo. Tenemos otra más, que es cuando es una función de término de preposición, principalmente la preposición de. Tenemos nuevamente la más común, que hablamos de que no presentarás el examen. La posibilidad de que vengas es remota. Respondiendo a las preguntas anteriores que estaban en la diapositiva previa, qué, quién, dónde, cuándo, cuánto, cuál y cómo. Independientemente de quien lo diga, no haremos caso. Estoy sorprendido de cuánto gasto. Y sin nexo, con el verbo en infinitivo, estaba seguro
de haber hecho bien la tarea, nunca me acuerdo de tirar la basura. Haber y tirar están en infinitivo. Ahora bien, en tu guía, en la página 158, tienes una breve explicación de lo que son las oraciones subordinadas, sustantivas, adjetivas y adverbiales. Y tienes un ejemplo, el cual dice, lee con atención y corrobora la respuesta. La oración dice, beber alcohol no está permitido. Esto es una A, oración subordinada sustantiva, B, oración subordinada adjetiva, C, oración subordinada adverbial o D, oración subordinada. De acuerdo a la información que vimos en el video, podemos inferir que la respuesta correcta es la A, ya que se trata de una oración subordinada sustantiva, justamente del ejemplo que estamos viendo en las diapositivas previas. Beber alcohol no está permitido. Es una oración subordinada sustantiva. Ahora bien, recuerda que debes conocer cuáles son las partes de una oración para poder identificar las oraciones subordinadas y también identificar de qué tipo son. Debes de conocer cuáles son los sujetos, cuáles son los verbos y cuáles son los complementos en las oraciones. Debes identificar cuáles son las características de los sustantivos y de qué manera se emplean. Esto es principalmente la introducción a lo que son las oraciones subordinadas y los tres tipos que vimos, y principalmente el video es una explicación de lo relacionado a la oración subordinada, a la oración subordinada, sustantiva. En el siguiente video veremos los otros dos tipos de oraciones subordinadas. Espero te sea de utilidad.